Continuamos dialogando con el fiscal Federico Delgado sobre su libro Injusticia. El mismo con testimonio y con detalles realmente inéditos y los fallos judiciales más polémicos en los últimos años. Pensaba en esto y comparando con regiones, esta situación, esta foto, esta película de la injusticia en la Argentina, ¿cómo es comparada, si usted tiene una referencia fiscal, con países de la región? Bueno, América Latina tiene el drama de la desigualdad en la aplicación de la ley, ¿no? En casi toda América Latina, por una cuestión que tiene que ver con, yo eso lo explico en el libro, que creo que tiene que ver con los orígenes históricos, con cómo se fueron formando nuestros países, con las élites que se fueron armando para pensar proyectos de país y diseñarlos. Argentina comparte con muchos países de Latinoamérica esta historia que Guillermo O'Donnell llamaba las zonas marrones. Él decía que pensaba los países como con colores, decía hay colores a los que la ley no llega. Yo tomé esa metáfora, esos conceptos, y eso lo comparte casi toda la América Latina. Digamos, la historia de que la ley se aplica de manera desigual y básicamente tiene que ver con el poder económico, político o social que las personas puedan tener. Pero para no ponernos tan tristes, digamos, en todo Occidente existe este problema. Lo que está pasando en Occidente, además de eso, es que la justicia, el sistema judicial, que siempre fue como el poder más débil, el que se ocupaba de cosas que no tenían por ahí tanta resonancia, en España, en Italia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en América Latina, empieza a cumplir esta función que tiene que ver con usar la ley con fines políticos, usar la ley para encerrar a veces a los que sobran, usar la ley para construir impunidad, usar la ley para construir culpables, y tiene que ver con deformaciones del sistema institucional, que son las propias deformaciones que la democracia occidental ha desarrollado en los últimos años, y que me parece que ahora la pandemia lo que ha hecho, como si algo positivo tiene la pandemia, es dejar todo eso a la luz, cualquiera puede ver cómo funcionan esos dispositivos, y es lo que ha hecho que me parece que acá en Argentina pues, no nos enfrascamos con discusiones más tontas, con la grieta y con eso, con todas esas cosas que no nos llevan a ningún lado, pero uno puede mirar los diarios españoles, los diarios ingleses, norteamericanos, y están pensando cómo hacer para que la justicia de nuevo se meta en la Constitución. Quiero decir, para que deje de hacer cosas que están por fuera de las constituciones. Y me parece que ese es el desafío que vamos a tener también nosotros, Fiscal, usted menciona las intrigas en los despachos de Comodoro Pi, ¿no? En parte de su libro de Injusticia. ¿Cuánto pasa allí en Comodoro Pi? Bueno, ese es otro efecto de la pandemia, ¿no? Sí. Yo en el libro hablo trato de pensar un modelo de juez, que es un modelo como concepto, ¿no? Que es el que nos lleva a todo esto. Y lo llamo el juez rockstar. Creo que está en República de la Impunidad. El juez rockstar es el juez que usa su cargo para buscar notoriedad, pero no para impartir justicia. Y ese juez rockstar, para hacer esas cosas, construye alianzas. Y construye alianzas con políticos, con empresarios, con periodistas, y construye toda una serie de dispositivos que le permiten hacer lo que quiera sin tener costos. Y le permite llevar adelante juicios mediáticos por un lado y juicios en el expediente por el otro. Le permite jugar con los tiempos y hacer un allanamiento por ahí a la hora de los noticieros en vez de hacerlo a la mañana. Y un montón de dispositivos que no tienen que ver con aplicar la ley, que parecen legales, pero que son ilegítimos, digamos, usa la ley con sentido privado. Para eso se rodea de toda esta serie de intrigas, de conversaciones y toda una serie de relaciones que se construyen en derredor del despacho de los jueces y de los fiscales. Ahora, eso ahora también entró en crisis con la pandemia, porque en el sistema federal que nos manejamos con esta historia de la escritura, que era lo que permitía muchas veces todos estos alegatos de oreja, estas conversaciones informales que después se plasmaban en papel, eso de golpe ahora con la pandemia ha terminado por dos razones. La primera, porque pasamos de un día para otro a la digitalización.
matamos el expediente escrito. Pero por el otro lado, las restricciones sanitarias han terminado con esta historia de las intrigas palaciegas. Y fíjate que tengo un indicador, Ezequiel, de esto, que es que si vos ahora te pones a pensar, cuando terminemos la charla, vas a ver que, y comparás el 2019, 2018 con 2020, 2021, y vas a ver que hay muchas menos noticias judiciales que se producen durante la mañana o durante la tarde por intervención de tus colegas que estaban ahí pululando. Porque la pandemia ha terminado también con la industria del rumor, con la industria de la intriga, de la especulación, porque básicamente no hay circulación de gente. Y esto me parece que me da pie para plantear otra cosa interesante, que es redefinir cómo se comunica la información que producen los tribunales, que es información pública, porque es información de los ciudadanos, pero cómo hacer para que eso tenga un canal democrático, que todos los medios puedan acceder a eso, que todos los periodistas accedan a la misma fuente de información, porque lo que ha demostrado el contraste entre la vida judicial en la pandemia y anterior a la pandemia es que había toda una industria de la intriga, del rumor, del trascendido, que ahora básicamente amainó mucho, y amainó porque todas estas cosas que se construyen alrededor de los despachos, por razones sanitarias y por razones técnicas que tienen que ver con la digitalización, por el momento han aminorado muchísimo. Fiscal, es cierto lo que usted menciona, hay muchísimas personas que trabajan en la justicia que lo hacen de buena manera, como en todas las instituciones, ¿no? Hay buenos y malos, indudablemente. Hay una mirada de acuerdo a este diagnóstico, y usted lo mencionó, por ejemplo, la pandemia puede ser un elemento recuperador de la justicia en algunos aspectos. ¿Usted tiene una mirada respecto a esto mediano, largo plazo, para ir mejorando aspectos, resortes de la justicia, de acuerdo a este diagnóstico que usted planteaba? A mí me parece que sí, que están ahora más que nunca. Yo a veces uno como ciudadano no lamenta que la dirigencia política en su conjunto esté enfrascada en problemas que son tan lejanos a los ciudadanos, ¿no? Y que no miren con atención cuestiones que ahora se podrán resolver fácilmente. Por ejemplo, la justicia, que cambió su modo de trabajo como cambió el tuyo, si quiere, de tanta gente por la pandemia, tiene que diseñar nuevos reglamentos para trabajar. Y eso no es solamente una cuestión de hacer nuevos requisitos, nuevas reglas. Eso es la oportunidad para repensar de verdad el edificio desde abajo, no con leyes que tiene que hacer el Congreso, con cosas que van a ir a la tele, sino, digamos, es la oportunidad de redefinir la hechura real de la justicia, cómo se inicia un expediente, cómo hacer que las personas puedan ir más cerca, cómo reemplazar, cómo hacer que el WhatsApp sea una fuente de diálogo entre los ciudadanos y la comunidad, cómo hacer para que los Zooms lleguen a todo el mundo, cómo hacer para que las personas que ahora lamentablemente sobran en las oficinas judiciales tengan otro tipo de labor que tenga que ver básicamente con hacer que las cosas funcionen más rápido, para hacer la vida más sencilla a los ciudadanos, para que los juicios laborales se terminen en un tiempo mucho más breve, para que las actualizaciones de los jubilados no demoren 10 años. Todo eso se puede hahacer ahora sin necesidad de una ley del Congreso, simplemente repensando cómo se organiza la oficina judicial. Y a mí me parece que ahí está la clave de bóveda de todos los problemas, en reorganizar los pequeños comportamientos que son los que explican lo macro, pero hasta ahora lo que hemos visto es que el Congreso está empantanado discutiendo una reforma judicial que tiene que ver con la distribución del trabajo, digamos, si Comodoro iba a ser más grande, más chico, ese tipo de cosas, pero yo lo que no noto es que haya al menos públicamente, quizá está, y estoy hablando de gusto, pero lo que no noto es una preocupación sobre cómo repensar la organización de la oficina judicial, qué es lo que define la relación de la justicia con la gente y la eficacia de la justicia para que sea más rápida, para que sea más fluida y para que, por empezar, hable como hablamos las personas normales y sin ese lenguaje tan expulsivo que es francamente incomprensible.